conquistando. Así que en esta noche vamos a predicar por el tema conquistando. Gloria al Señor. Conquistando. Vamos al libro de Colosenses. Aleluya. Mientras usted busca en la escritura, mire a ver si al lado suyo hay alguna persona que no tiene Biblia, acérquesele para que lea con usted. Alabado sea el Señor. Aleluya. Colosenses capítulo 2. Gloria al Señor. Capítulo 2 de Colosenses, verso número 15. Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Conquistando. Vayamos ante la presencia de nuestro Dios en oración en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Hijo amado, te damos gracias por la palabra a la cual le acabamos de dar lectura en el día de hoy. Y te pedimos y suplicamos que tú uses esta palabra para hablar a cada uno de nosotros en esta noche. Permítenos, Dios eterno, predicarla con poder y con unción. Quita del medio cualquier cosa que el enemigo quiera o trate de hacer para impedir que con plena libertad tu palabra sea predicada en el día de hoy. Quebranta cadenas, rompe yugos y ataduras, Dios eterno. Ministra liberación para el que necesita liberación, sanidad para el que necesite sanidad, salvación para el que necesita ser salvo en esta noche. Y muévete, Dios eterno, desde la parte del frente hasta la parte de atrás, sobre cada dama, caballero, niño, niña. Padre mío, muévete sobre cada uno de ellos de una forma maravillosa, desatando espíritu de alabanza y de adoración, mientras tu palabra es predicada en esta hora. Padre mío, predicaré tu palabra y lo haré para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. ¿Se pueden sentar, hermano? Recuerden que los bancos no apagan el fuego y que ahí sentado donde usted está, usted puede alabar y glorificar a su Dios con plena y con total libertad en esta noche. Dele la mano a quien le queda al lado, al frente y atrás y dígale conquistando. Gloria a Dios. Conquistando. Amados hermanos, me llama la atención el tema en esta noche porque creo que recoge lo que es el pensamiento de Dios para su iglesia. Recoge la victoria de Jesucristo en la cruz del Calvario y recoge lo que debe de ser el pensamiento de todo hombre, mujer, joven o jovencita que le ha rendido su vida a Jesucristo. No podemos pensar en la iglesia del Señor de ninguna otra manera ni de ninguna otra forma que no sea bajo el tema conquistando. La palabra conquistar no acepta derrota, aunque sí acepta que hay una batalla en el camino. Acepta la batalla, pero no acepta derrota. Y
Para mí es importante esa palabra en esta noche, porque antes de Cristo, el hombre, el ser humano, sobre la faz de esta tierra vivió en una condición de vida que el 90%, por no decir mucho más, de esa raza humana, lo menos que podía usar en su boca era la palabra conquistar. Porque la raza humana no andaba conquistando, sino que la raza era conquistada. Y había sido conquistada por el poder del enemigo. Desde el mismo día que el hombre pecó, en el huerto del Edén, Satanás se apoderó, se apropió de las cosas que por derecho Dios le había otorgado a ese hombre cuando lo colocó en aquel huerto. Y después de ahí en adelante, Satanás se dedicó a destruir al hombre y se dedicó a buscar la forma en la cual el hombre molestara y enojara a Dios contra sí mismo, de una forma que Dios mismo se encargase de eliminar al hombre sobre la faz de esta tierra. Satanás no lo podía hacer, porque su poder es un poder limitado, pero él sabía que Dios sí podía exterminar a la raza humana, y sabía que si se molestaba a Dios lo suficiente, se podría lograr el propósito de que Dios destruyese a la raza humana. Por eso yo he dicho en muchísimos altares donde me he parado a predicar la palabra de Dios, que nosotros no debiéramos de olvidarnos que si alguien conoció a Dios bien, es aquel a quien nosotros llamamos hoy Satanás. Pero que antes de ser Satanás se le llamaba ángel de luz, vivía en el mismo cielo, era un querubín grande, protector, aquel a quien cuando se le dio forma y se le creó, Dios mismo dice que en el día de su creación fueron preparados tamboriles, flautas e instrumentos de música para ser tocados y sonados ante la presencia de Dios cuando aquel ángel fue creado. Es el ángel al cual Dios le dice: perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta el día en el cual se encontró en ti maldad. Él se paseaba, dice Dios, entre las piedras de fuego. En el monte santo, en el huerto de Dios estuviste. Y de toda piedra preciosa fueron tus vestiduras. Mire la descripción que Dios mismo hace acerca de él. Este ángel llamado ángel de luz se paseaba ante la misma presencia de la majestad de Dios en las alturas. Él conoció a Dios cara a cara. Conoció lo que Dios es. Conoció la santidad de Dios. Si alguien conoce la santidad de Dios, ese es el diablo. No solamente porque vivió delante de esa santidad, sino porque él mismo participó de esa santidad. Así que si alguien puede saber lo que le agrada a Dios y lo que le molesta, ese es Satanás. Él sabe bien lo que a Dios le molesta. Él sabe bien lo que a Dios le desagrada. Él sabe que podría molestar a Dios lo suficiente como para que Dios destruyese a una persona por lo que hace. Y anda metido hoy en día dentro del cristianismo
trabajando en el corazón de muchos ministros, de muchas personas que exponen el mensaje de la palabra y que son maestros de la palabra, y trabajando en el corazón del pueblo cristiano, diciéndole de una forma repetida: eso no es nada. Y con el eso no es nada, Satanás va convenciendo a miles de personas para que se vayan apartando y separando de la vida que el mismo Satanás sabe que agrada a Dios. Y el diablo, le decía yo a la iglesia en estos días, que hay un dicho que dice que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y que ese dicho, yo no sé quién fue el que lo inventó, pero tiene su razón de ser. Que lo que quiere decir es que el diablo lleva tanto tiempo sobre esta tierra, haciendo maldad, haciendo caer a los hombres, llevando a los hombres a pecar ante la presencia de Dios, que de tanta experiencia que tiene, trabaja en el corazón de cualquiera. Porque tiene prácticamente sobre la tierra 6,000 años de experiencia luchando contra la raza humana, inventándose todo lo que se puede inventar un ser malévolo como él, para llevar a los hombres a apartarse de la santa y soberana voluntad de Dios. Y en aquel tiempo Satanás trabajó en el corazón de los hombres de tal forma que la Biblia dice que la tierra se llenó de violencia. La Biblia dice que la maldad de los hombres era tanta que subió ante la misma presencia de Dios. Y la Biblia dice que Dios habló y dijo: me arrepiento de haber hecho al hombre. Mire usted, era exactamente lo que Satanás quería: llevar al hombre a una condición de maldad y de pecado, que Dios mismo se enojara contra ese hombre. De la forma en la que se molestó, que inclusive dijo: me arrepiento de haberlo hecho. Y después dijo: Dios, lo voy a destruir. Lo que Satanás quería. Lo voy a desarraigar de sobre toda la faz de la tierra. Era lo que Satanás quería. Satanás había conquistado el corazón de la raza humana y había tornado el corazón de los hombres contra Dios. Y los había llenado de borrachera, los había llenado de toda suerte de maldad y de pecado, los había llenado de violencia y había llenado la tierra de tanta maldad que la Biblia dice que Dios dijo: me arrepiento de haberlo creado, voy a mandar el juicio y desarraigaré, destruiré de sobre toda la faz de la tierra todo ser humano. Ay, Padre Santo, hasta donde llegó Dios, que se propuso destruir a toda la raza humana. Pero ¿sabe usted una cosa? Había dentro de aquella suerte de maldad y de pecado y dentro de aquellas tinieblas, había un hombre que todavía Satanás no lo había conquistado. ¡Ay, santo! Había uno que mientras el diablo conquistaba el corazón de los demás, el diablo peleaba contra ese para llegar al corazón de él, pero el diablo no podía conquistar el corazón de aquel hombre, porque el corazón de aquel hombre se había dejado conquistar por Dios. Alabado sea el Señor en esta hora. Asharima Kiva Sama. Y estoy hablando de Noé, del cual dice la Biblia que cuando Dios miró sobre la faz de la tierra, encontró dentro de aquellas tinieblas a un hombre que resplandecía en medio de las tinieblas, a uno que daba testimonio en medio de las tinieblas, a uno que cuando los demás andaban en la violencia, andaban en el pecado y andaban en la maldad, este andaba por los bosques arrodillándose, cantándole a Dios, buscando el rostro del Señor, conquistado por el amor y por la fuerza de Dios en su vida. Bendito sea Dios en esta hora. Y la Biblia dice: mas Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y ya Dios en su justicia no podía destruir a la raza humana. Y no podía destruir a la raza humana porque había uno, por uno,
Gloria a Dios. Había uno que en medio de tanta maldad y pecado había sabido guardarse para él. Y por ese uno es que usted y yo estamos aquí en esta noche. ¿Cuántos adoran al Señor? Por misericordia le salvó a la esposa, porque no lo podía salvar él solo. No podía Dios guardar del diluvio solamente a Noé. Y después que se terminara el diluvio, que Noé se bajara del arca y salieran todos los animales y Noé saliera solo. Después de que ya había sabido lo que era tener una esposa, hijos y todo, se tira Noé solo y se iba a encontrar Dios con un problema. El mismo problema que se encontró con Adán cuando lo creó. No es bueno que el hombre esté solo. Y Dios no podía crear otra mujer para él. Porque si creaba una mujer para Noé, ella iba a estar en un estado de inocencia que Noé no tenía. Porque como predicamos esta mañana en la conferencia, todo ser humano después de Adán y de Eva tenía, y Noé está incluido dentro de ellos, la naturaleza pecaminosa dentro de él. Y si Dios hubiera creado una mujer para Noé, entonces era una mujer que no tenía la naturaleza pecaminosa. Porque para tenerla primero tenía que pecar, sea bendito Dios en esta hora. Y tenía que ser el nacimiento de voluntad de carne, de voluntad de varón. Entonces Dios no podía hacer eso, porque iba a crear una pareja dispareja. Y Dios no es disparejo. Adora. ¿Ah? Dios no crea parejas disparejas. Aunque por ahí hayan algunos jóvenes que se quieren casar con muchachas del mundo, Dios no crea ni hace parejas disparejas. Aunque por ahí andan algunas muchachas que dicen que le sirven a Dios y allá en la escuela sin que los padres lo sepan, están de novia con muchachos que no le sirven a Dios. Dios no crea parejas disparejas. Si un joven y si una muchacha se quiere casar dentro de la obra del Señor, puede encontrar un muchacho y una muchacha llena de Dios que le ayude a buscar a Dios y a servirle en espíritu y en verdad. Alabado sea Dios en esta hora. Ahora, si usted ya está disparejo, se queda como está y le ora a Dios para que lo enderece. ¿Sí? A su nombre. Ya no puede hacer lo que están haciendo algunos por ahí que dicen, no, fue que me casé fuera de la voluntad de Dios, fue a divorcio y para adelante. Eso no existe aquí. ¿Ah? Aleluya. Ahora le salvó a su esposa. Y después dijo, pues vamos también a salvarle a los hijos. Pero si le salvo a los hijos, también tengo que salvarle a las esposas de los hijos. Bueno, pues le salvo a la familia completa, la mando para allá, para adentro, para dejar. Calaboza dice que está ahora. Ahora oiga bien. La inclinación de la naturaleza pecaminosa del hombre hacia la maldad se refleja en el hecho de que después de haber caído el diluvio y de Dios haber destruido todo ser humano que había sobre la faz de esta tierra, excepto Noé y su familia. Oiga bien lo que es la inclinación del hombre hacia la maldad, la naturaleza pecaminosa de la que hablábamos esta mañana. Después de que las aguas bajan, después de que el arca es abierta y la familia de Noé sale fuera del arca y se ponen a sembrar, Noé siembra unas vides, después saca del fruto de la vid y termina emborrachándose. Termina haciendo lo mismo por lo cual Dios trajo el diluvio. ¿Qué trajo el diluvio? La Biblia lo dice que en los días de Noé, las gentes andaban emborrachándose, casándose, dándose casamiento, Luis, había de todo ahí. Y menciona la borrachera también. A su nombre. Y la inclinación del hombre, fíjese bien, que siendo Noé el único justo, la inclinación de la naturaleza pecaminosa del hombre es tal que Noé es el que se salva del diluvio por su justicia y después de aquel juicio terrible es el primer borracho que la Biblia menciona. Y se emborrachó de tal forma que la Biblia dice, y entienda el que oye, que uno de sus hijos contempló su desnudez. Y fue maldito por eso. Sea bendito Dios en el día de hoy. Mientras otro, así de grande fue la borrachera que tomó aquel hombre. Noé se emborrachó tremendamente, hermano. Se emborrachó de tal forma que hasta desnudo se quedó.
Y dos hijos de él tomaron un manto y comenzaron a caminar para atrás para no contemplar la desnudez de su padre, y llegaron hasta donde él estaba y entonces lo cubrieron. Pues ¿qué nos revela eso? Lo que nos revela es la pelea, la batalla, la guerra que tiene todo ser humano dentro de él. La Biblia habla de Lot y dice que Lot fue librado por sus lágrimas. Y dice que este justo quebrantaba su corazón todos los días ante la presencia de Dios, contemplando el pecado de aquella ciudad. Mas sin embargo, usted encuentra que ese mismo Lot es el mismo que cuando los ángeles van a destruir la ciudad, pide él que haya una ciudad que tenía que ser destruida, que no fuese destruida para él escapar de esa ciudad. Y los ángeles lo oyen y dejan la ciudad sin destruir. Escapa hasta la ciudad. Después en la ciudad le da miedo y decide irse de la ciudad y meterse por allá en una cueva. Y allá va y se mete en la cueva. Y las hijas de él, que estaban corrompidas por el pecado de Sodoma y de Gomorra, dijeron, bueno, Dios destruyó todo esto. Se creían ellas que era la misma experiencia del diluvio. Y ahora no hay más varón sobre la faz de esta tierra. Así que vamos a acostarnos con nuestro padre y tenemos hijos de nuestro padre. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Y ellas dijeron, vamos a embocacharlo. ¿Cuántos me están oyendo? Ahora la pregunta que yo le hago a todos ustedes en esta noche es, ¿y cómo ellas estaban seguras de que lo podían embocachar? ¿Sería porque lo habían visto borracho antes? Porque cuando ellas dijeron vamos a emborracharlo, ellas estaban seguras de que lo podían emborrachar. Adora lo que él vive. Parece que ellas lo habían visto a él dándose juanetazo. ¿Ah? Pero aparte de eso, ¿de dónde salió el vino que ellas le dieron? Que estaba allí en la cueva. Que él se lo trajo enredado con él cuando se fue para la cueva, hermano. A su nombre. Ni aún el fuego que cayó sobre Sodoma y sobre Gomorra lo hizo dejar el vino atrás. Se lo llevó con él. Y eso es otro ejemplo de la naturaleza pecaminosa del hombre y de cómo Satanás iba conquistando el corazón del hombre, la manifestación de esa naturaleza. Y aunque los hombres deseaban agradar a Dios, como él los llevaba a practicar aquellas cosas que eran desagradables ante la presencia del Señor. Después la Biblia dice que Dios decide escogerse para sí una nación. Y se separa para él, de entre todas las naciones de la tierra, se separa la nación israelita. La Biblia enseña que Dios le da leyes, le pone sacerdotes, le da un reino de sacerdotes, le coloca unas leyes morales, religiosas y políticas. Después le da un nombre como nación y le dice, vosotros me seréis mi especial tesoro de entre todas las naciones de la tierra. Pero después usted ve ese pueblo también pecando contra Dios, Satanás conquistando el corazón de ellos. Y pecando contra Dios y haciendo lo malo y adorando las imágenes. Y usted ve que inclusive llegaron hasta pintar muñecos en las paredes del templo para adorarlo. Así que eso de iglesias que tienen muñecos en las paredes, eso no es nuevo. Eso viene de los tiempos de antes, y hasta los israelitas llegaron a cometer esa maldad. Que el templo de Dios pintaron muñecos en las paredes y entonces comenzaron a postrarse delante de las pinturas que habían hecho y se postraban delante del sol y adoraban a la luna. Sea bendito el Señor para siempre en esta hora. Y comenzaron a olvidarse de la verdadera adoración. Y llegó el momento en que no solamente adoraban, sino que adoraban también a Baal. Y escuche bien, Baal era un dios que por temporadas exigía que había que ofrecerle hijos delante de él. Y la Biblia habla que los israelitas llegaron a pasar hasta sus hijos por fuego. Y pasar los hijos por fuego no es otra cosa que ofrecer los hijos en sacrificio delante de un dios pagano. Y los israelitas, el pueblo escogido por el Señor, Satanás conquistó sus corazones de tal forma que llegó el momento en que ellos ofrecieron de sus propios hijos delante de Baal y delante de Astarot. Sea bendito Dios en el día de hoy. Y después usted lee el llanto de Dios
En el libro de Jeremías, conocido como el profeta llorón, era la manifestación del llanto de Dios por su pueblo. Y a través de uno de los profetas, él dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Y con cuerdas de amor lo seduje. Y con cuerdas de amor quise atraerlo hacia mí. Pero mientras más yo lo llamaba, más se alejaba de mí. Alabado sea Dios en esta hora. Era la batalla del hombre, hermano. La batalla interna de una raza caída. De una raza que Dios buscaba la forma de atraérsela hacia él, pero que Dios se encontraba con el problema de que él los escogía y Satanás se le metía por el medio y destruía la obra de él. Y que el hombre se encontraba impotente de poder pelear contra esa obra que Satanás hacía. Y lo vemos en hombres, aleluya, como Saúl. Lo vemos en hombres como David. Lo vemos en hombres como Elías, que viene y hace bajar fuego del cielo con una oración y mata a 400 profetas, y al otro día se le va huyendo una mujer. ¿Cuánto pueden adorar a Dios en esta hora? Que no es otra cosa, que no hace otra cosa, sino que revelarnos a nosotros la debilidad del ser humano. Y revelarnos a nosotros que el hombre sin Dios no es nada. Sea bendito Dios en esta hora. Y que por eso necesitamos a Dios, porque sin Él el hombre no es nada. Y eso la historia bíblica de la raza humana lo refleja desde su comienzo hasta el final. Ahora, cuando llega el tiempo de los ángeles visitar a María, la humanidad se encontraba en una condición desastrosa. Israel como nación se encontraba en una condición desastrosa, espiritualmente hablando, hermano, en un desastre lo que había en Israel. Cerca de 400 años, conocido como el periodo de silencio, donde no se refleja profecía, no se refleja profeta, lo que se refleja era el silencio de Dios ante la maldad del pueblo y el pecado del pueblo. Los sacerdotes se habían olvidado de enseñarle la palabra al pueblo de la forma correcta. Y para lo que estaban era para alimentar su propio vientre y para vestir con vestiduras de gala. Cuando Cristo va a aparecer en escena, aleluya, Él va a aparecer en escena en medio de una sociedad que decía ser religiosa, pero que los líderes religiosos de dicha sociedad lo que hacían era que habían abandonado el pueblo a su propia suerte y andaban de banqueteo en banqueteo, de fiesta en fiesta, con los ricos, alimentando su propio vientre, olvidándose del llamado que tenían de parte de Dios. Alabado sea Dios en esta hora. Y cuando está el mundo en esa condición tan terrible, y está la nación en esa condición tan horrible que yo estoy describiendo en esta noche, y ya los judíos no podían contar con el sacerdote porque Anás y Caifás, mire hermano, esos estaban tan perdidos como el mismo diablo. A su nombre. Y ellos lo único que veían era Anás y Caifás, que se paseaban bamboleándose por delante de la nación, pero que no cumplían con los deberes que tenían que cumplir como sacerdotes de aquel pueblo. Sea bendito Dios en esta hora. Y en medio de esa corrupción tan terrible, en la cual el diablo se reía y se gozaba viendo hasta dónde había llevado la raza humana y cómo había hecho los hombres apartarse y alejarse de Dios, en medio de todo eso se le aparece un ángel a una mujer llamada María y le dice: no tengas temor, porque yo he sido enviado de parte de Dios para hablarte. He aquí que darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Manuel. Alabado sea Dios en esta hora. Y ella le dice: pero ¿cómo será esto si yo no he conocido varón? Y él le contesta: el Espíritu mismo de Dios hará sombra sobre ti, y el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo del Altísimo. Oh, gloria a Dios en el día de hoy. Aleluya. Y mientras yo te hablo a ti estas palabras, hay una mujer que está en este momento esperando un hijo también, y le da su nombre y le dice: y este ha de preceder al Señor en el camino. Y María se fue a visitar a Elizabeth, y cuando llegó allá, que se abrazaron, chocó la barriga de María con la barriga de Elizabeth. Y cuando esas dos barriguitas chocaron ahí, el que estaba en el vientre de Elizabeth saltó. Pero ay, Shakima Sama Sujataye.
Pero mire usted, el discernimiento, óigame bien hermano, el discernimiento espiritual de esa mujer llamada Elizabeth. Lo que es el Espíritu Santo. Porque la mujer que está embarazada sabe que por naturaleza llega el momento en que el hijo le brinca en su vientre. Y le da patadita y le toca coger con la mano y todo. Y hasta la mujer se complace en poner sus manos sobre su vientre y en sentir a su hijo cuando se mueve allá adentro. Pero cuando aquella criatura saltó, Elizabeth fue tomada por el Espíritu Santo en el momento y comenzó a adorar a Dios y a llamar bienaventurada a María. Y cuando María le preguntó, ¿pero qué es lo que está pasando aquí? Ella le dijo, no, yo sé que tú tienes en tu vientre algo especial, porque cuando tú me saludaste, la criatura que estaba dentro de mí saltó de alegría. Alabados a Dios en esta hora. Shakamasaha. Era que se estaba preparando el terreno para la conquista final. Era Dios preparando el terreno para lo que venía. Alabado sea el Señor. Y cuando llegó la hora del nacimiento, ángeles de Dios vinieron al cielo y se mostraron a los hombres y dijeron, gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Alabado sea Dios en el día de hoy. A su nombre. Llama Shaquita Sia. Sígame para que usted vea hasta dónde vamos a llegar aquí. Oh, gloria a Dios. Hasta ese momento la raza humana era la conquistada. Aunque habían sus excepciones de hombres que habían servido a Dios, pero en el núcleo general de la palabra que yo estoy hablando en esta noche, la raza humana era la conquistada. Era una raza caída, que constantemente caía delante del poder del enemigo y de hombres que no sabían cómo enfrentarse a ese poder espiritual, porque se encontraban incompetentes para hacerlo, porque el Espíritu Santo, aparte de que reposaba sobre algunas personas en específico, no reposaba tampoco sobre todos los hombres que le sirven a Dios como lo hace hoy. Sea bendito Dios en esta hora. Y entonces, amados hermanos, llegado el tiempo del cumplimiento, aquel niño nació. Y nació también Juan el Bautista. Y llegado el tiempo, aleluya, salió Juan el Bautista y se le presentó a los hombres. Salió como un campeón, ¿oyó? Descendió Juan el Bautista como aquel que sabe que tiene la pelea gana. Salió para conquistar el corazón de un pueblo y para prepararlo para el que venía detrás de él. Alabado sea Dios en esta hora. Y comenzó a hablar, a abrir su boca y a hablar la palabra, y a llamarle la atención a Herodes, y a hablarle la palabra a los fariseos, y a hablarle la palabra a los escribas, y a bautizar a aquellos que querían ser bautizados por él. Y la Biblia dice que en una ocasión Juan bautizaba y venían los fariseos y venían los escribas, y él los miró y les dijo, oh generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? Haced pues fruto digno de arrepentimiento, porque aquí el hacha está puesta a la raíz del árbol, y todo árbol que no da buen fruto, cortado será y será echado en el fuego. Alabados a Dios en esta hora. Ay, Sharabaki Masuta la Basai. Pero ahí apareció Juan en el poder del Espíritu. Y vinieron y le preguntaron, ¿quién tú eres? Y él contestó, yo no soy el Cristo. Y si no eres el Cristo, dinos quién tú eres, para que le demos respuesta a los que nos han enviado a ti. Y él le dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor, porque detrás de mí viene uno del cual yo no soy digno de desatar ni aún el calzado de sus pies. Alabados a Dios en esta hora. Aquí Masá, conquistando. Y de momento está Juan bautizando. Y bautizando y sumergiendo personas en las aguas, y sumergiendo gente en las aguas, conquistando y sumergiendo gente y bautizándolos y hablando la palabra de Dios y conquistando corazones para el Señor y sumergiendo. Y de momento levanta la cabeza a ver quién es el próximo que se viene a sumergir, y cuando lo miró a los ojos se echó para atrás. Y lo miró
¡Oh! Y ya me parece a Juan diciéndose a sí mismo, yo conozco a este desde que yo estaba en el vientre de mi madre. Parece que sintió el mismo fueguito que sintió dentro de la barriga, lo sintió ahora en las aguas. Y le dijo, yo soy el que debe de ser bautizado por ti. Mas tú vienes a ser bautizado por mí. Y Cristo le contesta, calla, porque conviene que se cumpla toda justicia. Bautízame. ¿Usted se imagina a Juan bautizando a Cristo, hermano? ¿Usted sabe cómo le tenían que temblar las rodillas a Juan? ¡Ay, Jehová del cielo! Oh, con la delicadeza que tiene que haber tomado a Jesús en sus manos. ¿Eh? Oh, Hamashalaya Saba. Lo metió para adentro y lo sacó para afuera. Y cuando salió para afuera, aleluya, se escuchó una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Alabados a Dios en esta hora. Y cuando la voz salía desde los cielos, al mismo tiempo que la voz salía desde los cielos, el Espíritu de Dios descendió sobre de él como paloma. Llama. Y Juan dijo, el que me envió a mí a bautizar con agua, me dijo a mí que aquel sobre el cual yo viera que descendía el Espíritu y que reposaba sobre él, que ese bautizaba con Espíritu Santo y con fuego, conquistando. Alabados a Dios en esta hora. Ay, Jehová, siento fuego aquí en este altar. Usted lo está sintiendo, yo siento fuego aquí arriba. El fuego de Dios está aquí en este altar en esta noche. ¡Ay, aleluya! ¡Ali! Y tomó a varios de sus discípulos y le dijo, síganlo a él, que ese es aquel de quien yo dije que es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y allá, después que lo bautizaron, no se fue a la ciudad. Él dijo, bueno, yo vine aquí a darle una paliza al que le está dando la paliza a todos ustedes. Así que, ¿dónde está? Que quiero verlo. Bueno, está por todo esto, pues me voy para donde él esté. Se fue para el desierto. A solito, por allá sola. ¿Ah? Como eran esa gente de antes, cuando tenían algo contra alguien, iban a buscar y decía, bueno, si tú quieres resolver el asunto, mira, tú y yo nos vamos solos allá a un monte y allá nos damos la bofetada que nos tengamos que dar. Y el que gane de los dos, pues ganó, después nos damos la mano y bajó para abajo. Lo único que Cristo no vino aquí a darse la mano con el diablo. Al diablo lo único que le da son bofetadas y manas. Bofetada va y bofetada viene. Bofetada va y bofetada viene. Alabados a Dios. ¿Ah? Y se fue allá al desierto, allá sola. Y allá se le apareció el diablo para tratar de conquistarlo a él. Y le dice, si verdaderamente eres hijo de Dios, dile a esas piedras que se conviertan en pan. Y él lo mira de arriba abajo y le dice, escrito está, Satanás, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A su nombre. A su nombre. Entonces el diablo dijo, entonces lo de este es citar la palabra, la escritura, pues yo también sé Biblia. Y vino y se lo llevó a lo alto por allá. Y le dijo, échate de aquí. Porque escrito está que a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Le digo, pero él no se daba cuenta de que él le estaba citando la palabra al que hizo la palabra, al que formó la palabra, al que es la palabra. Que la Biblia dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Aleluya. Que este era en un principio con Dios, y que todas las cosas fueron hechas para Él, por medio de Él. Alabado sea Dios en esta hora. Y cuando le citó la palabra, Jesucristo lo miró de arriba abajo y le dijo, tienes que coger clase, mijo. Me estás diciendo la mitad. La otra parte dice Satanás que no tentarás al Señor tu Dios. Alabado sea Dios en esta hora. Y allá se fue el diablo y dijo, ¿qué hago con este? Ya le tiré dos y en las dos perdí.
Bueno, vamos a darle a este todo lo que tengo. Todo lo que tengo te doy. Mira. Y le enseñó, dice la Biblia, las riquezas, las naciones. Todo lo había recibido cuando el hombre pecó. El hombre pecó y cuando pecó le entregó en sus manos lo que Dios le había entregado a él y él se había apoderado, él había conquistado todo eso. Y él dijo, ahora, mira, yo soy el dueño de esto. Las naciones, soy el dueño de todo lo que tú ves. Y todo lo que tú ves aquí, yo te lo doy. Si tú postrado me adorares. Ay, Shakira Sama. Y él lo miró de arriba abajo. Como aquel que sabe que aunque éste dice que él es el dueño, él sabe que el dueño en propiedad era él. Porque él era el que había creado las naciones, y era el que había creado el oro, y era el que había creado la plata que estaba en las naciones. Alabado sea el Señor para siempre. Y lo miró y le dijo, Satanás, escrito está, al Señor tu Dios servirás, y a él solo, no a María, no a Pedro, no a nadie más, a él solo adorará. Alabado sea Dios en esta hora. Conquistando, apareció el Nazareno conquistando. Conquistó al diablo allá en el desierto, lo sacó para el lado, lo puso fuera de acción, le ganó rápido, alabado sea Dios en esta hora. Y por allá en la Biblia dice que el diablo se apartó de él por un tiempo. Y la Biblia enseña entonces que bajó Jesús desde el desierto en el poder del Espíritu. Y allá abajo había un pueblo que había sido conquistado por la enfermedad, por la lepra, por la ceguera, por la soldera, por la mudez. Y el pueblo estaba lleno de enfermedades, hermanos. Alabado sea Dios para siempre. Y la Biblia dice, y bajó Jesús en el poder del Espíritu. Y fue donde estaba el leproso y le quitó la lepra. Y le abrió los ojos a los ciegos. Y le desató la lengua al mudo. Alabado sea Dios en esta hora. Y comenzó Jesús a hacer milagros y a hacer prodigios. Y el diablo mirando de lejos. Y el diablo diciendo, ¿pero qué es esto? ¿Pero quién es este? Es mi Cristo que está conquistando, hermano. Conquistando el terreno que Satanás había ganado. Mi Cristo quitándole al diablo lo que es de él. Sharama Samasura. Ay. Arrashaka Rama Soa Tayalaya Sama. Ay, Sharama Suira. Aleluya. Ay, Jehová del cielo, alaba. Dale un aplauso fuerte al Nazareno. Conquistando es el poder de Dios en acción en la obra de Cristo, rompiendo las cadenas del diablo, destruyendo los poderes de Satanás. Es mi Cristo conquistando. Se llenó la casa de humo. El humo de Jehová está llenando esta casa. Muévete, poder de Dios, muévete. Muévete, poder de Dios, muévete. Muévete ahí, muévete, poder de Dios, 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 poder de Dios. Conquistando. ¡Alaba! Aba Shaka Rama aquí, Asayaba. Urra Shakira aquí, Masuta Rama Asayaba. Déjate conquistar por el Espíritu de Dios en esta noche. Déjate conquistar por Él. Déjate conquistar. Déjate conquistar. Déjate conquistar por el Espíritu de Dios.
Shatarabaki basu. Sukarabakuta remekima shakabaso. Esta es una pausa del Espíritu en el mensaje. El Espíritu Santo ha puesto a todo el pueblo de pies aquí ahora. Y está todo el mundo aquí adorando a Dios, brincando, saltando, viendo la gloria de Dios. Es la pausa del Espíritu. ¡Alábalo! Es el Espíritu de Dios conquistando. Conquistando, conquistando. Llena la casa con tu alabanza, llénala. ¡Alaba! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Conquistando! Mi alma lo alaba y lo glorifica. Mi alma lo alaba. ¡Jajaya Saba! ¡Irra la vajilla Soataya Saba! Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Y mira, hermano. Ah, Shakima. Desde el mismo comienzo del ministerio de Cristo sobre la faz de esta tierra, Satanás comenzó a dar con la cabeza en la tierra. Y como serpiente, desde el mismo momento que Cristo se apareció, comenzó a comer del polvo. Donde quiera que él se metía, ahí aparecía Jesús a darle y a tirarlo a la tierra. Shakima. Y se quiso levantar contra él, pero no pudo. Dice que en una ocasión lo subieron a la cumbre de un monte para despeñarlo por el monte. Y dice que después que lo pusieron en la cumbre, dice que él pasó por el medio de todos ellos y se fue. Mire, él dejó que lo llevaran hasta allí. Después que lo llevaron hasta allí, los miró a todos. Pero ya me tienen aquí arriba. Pero no me pueden hacer nada, me voy. Y empezó a caminar por encima de ellos y ellos a abrirle el paso. Y a echarse mano a todo el mundo y él por en medio de ellos pasó. ¿Por qué? Porque él decía, mi hora no ha llegado. Y las veces que le quisieron hacer algo, mi hora no ha llegado. Ahora, cuando la hora se acercaba, él dijo, mi hora está cercana y el día de mi partida está cercano. Y en el capítulo 17, en el capítulo 17 del Evangelio, según San Juan, él dice, nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Y tengo poder para ponerla. Y tengo poder para volverla a tomar. Así que si cuando yo muera, ellos creen que me mataron, se lo dicen. Que no fue que me mataron, sino que yo entregué mi vida. Y que la entregué para volverla a tomar de nuevo para atrás. Y cuando le llegó la hora, fue hasta la cruz. Y entiéndase que en diferentes ocasiones yo escuché a algunas personas decir
que Satanás sabía lo que iba a pasar allí, pero que él no podía evitar que ocurriera porque ya estaba dentro del plan de Dios. Y yo digo, mira hermano, que Satanás no sabía nada. Satanás lo que esperaba era que después de que lo matara, quitarse un problema de encima. Y la Biblia dice, cuando Judas salió del lugar donde se tomaba la Santa Cena, dice que el diablo entró en Judas. Eso quiere decir que había un plan satánico para matar a Jesús. Porque el diablo, oiga bien, el diablo cuando había una persona que hablaba la palabra con autoridad y que Dios lo usaba, el diablo cuando veía que no podía con él resolvía el asunto matándolo. Y a los profetas antiguos los mataron, algunos hasta los acerrucharon. Y el problema se resolvía con la muerte del que hablaba la palabra de Dios. Y cuando Juan el Bautista estaba en todo su apogeo, dijo el diablo, dijo, córtenle la cabeza a ese. ¡Guau! Porque el problema se resuelve tratando de sacarlo del medio. Por eso fue que le dieron la pena. Porque el diablo dijo, bueno, si queremos que este no vuelva más para México, hay que meterle una pedra que le saque hasta los sesos para afuera. Para que nunca más se atreva a visitar México. Que se quede por allá. Y se la tiraron con ganas, hermano. Vuelvo y le repito. Que la piedra rompió un cristal, le rompió la cabeza a él, bajó el plafón de la guagua, lo bajó para abajo y después salió por el cristal de atrás también, rompiendo el cristal de atrás. Eso fue tirado, hermano, como si, óigame, traía una velocidad de tormenta, de un rayo, para ver si lo sacaban del camino. Porque el diablo, cuando los hombres de Dios le están dando a él por la cabeza, él quiere sacarlos del camino. Y busca la muerte para ellos. Y por eso él procuraba la muerte de Cristo. Él decía, bueno, hay que sacarlo del medio y la mejor forma es matarlo. Pero el diablo no sabía que mientras él hacía un plan para matarlo, Cristo tenía su propio plan para que lo mataran. Porque el diablo decía, si lo mato, se me acaban los problemas. Y Cristo decía, si me mata, los problemas le empiezan. Así que uno quería matarlo por una cosa y el otro quería que lo mataran por otra. Alabados a Dios. Los dos perseguían propósitos diferentes. Y cuando Satanás se metió en Judas era, vete, entrega lo que esto se acabó, ya yo no soporto más a este aquí. Esto hay que matarlo. Y allá vinieron y lo fueron a tomar preso. Y cuando llegó aquella multitud de hombres con palos y con cuanta cosa había para tomarlo preso, él se paró frente a ellos y le dijo, ¿a quién buscáis? Le dijeron, a Jesús el Nazareno. Y él contestó, yo soy. Y cuando dijo, yo soy, se fue todo el mundo a la tierra. Se cayeron todos con palos, espadas y con todo. Como diciéndole, se dan cuenta que no es que ustedes quieren. Usted no me puede hacer nada a mí. Si yo cuando decir yo soy, basta, mire. Yo soy para el piso. ¡Ja! No, pero es que yo quiero. Yo soy el que quiero. Yo quiero. ¿Ah? Así que, como es a mí el que buscan, llévenme a mí. Y a estos que están aquí, me los dejan quietos. Y como él era el que mandaba, él se lo llevaron y a los demás los dejaron quietecitos. Porque el que manda es él. ¿Ah? Escribano, ¿quién es el que manda? Él es el que manda, escribano, aquí no manda más nadie, aquí el que manda es él, alabado a Dios en esta hora. ¡Llama! Sí. Ay, Jehová. Y mire, allá lo llevaron hasta la cruz. Y bofetá, y lo escupieron. Y empezaron a hacerle heridas a todo lo que da. Y cada herida que le daban, él decía, no te preocupes, que por cada llaga que se forme ahí es uno más que se sana. Alaba. Ah, por mis llagas se sanan, hagan heridas en ese cuerpo todas las que quieran, que por mis llagas se sanan. Aquí masaja. Por mis heridas se sanan. Oh, gloria a Dios en esta hora. Lo llevaron a la cruz y murió en la cruz. Y cuando entregó al Espíritu, que el diablo lo vio
muerto. El diablo dijo, fiesta hay. Traigan el bizcocho. Y a gritar los demonios, lo matamos, se acabó. Y se formó la fiesta más grande que Satanás haya tenido desde su existencia hasta el día de hoy. Porque había sacado a aquel del medio, ahora estaba muerto. Y entonces dijo, pero vamos a asegurarnos bien y le dijo a los sacerdotes, recuerden que él estaba hablando de que se salía también. Yo no entiendo bien lo que él quiso decir con eso. Pero por si acaso, váyanse allá y pongan guardias ahí a velar esa tumba, que los discípulos no se joven el cuerpo. Y allá se fueron los sacerdotes, aleluya, donde los romanos, denos guardias que velen esa tumba para que los discípulos no se joven el cuerpo. Testigos de que él estaba conquistando. Y allá le pusieron los testigos frente a la tumba, sellaron la piedra y lo dejaron a él adentro. Y el diablo siguió con su fiesta de días. Pero al tercer día, cuando estaba en el apogeo de la fiesta, la tierra tembló. Le tembló el reinado al diablo. Le tembló el corazón. Los demonios se estremecieron. La piedra se movió. Y el diablo dijo, si alguien sabe lo que pasa, que me lo diga. Y un demonio le contestó, Satanás, el que murió, ya no está en la tumba, se ha levantado de entre los muertos. Estaba conquistando. Alabado sea Dios en esta hora. Aquí Masaya. Por eso él es el conquistador por excelencia. Alabado sea Dios, porque conquistó a la muerte, conquistó todo lo que vencía al hombre. Alabado sea Dios, y se para dentro de la eternidad y dice, yo soy el que tengo las llaves, yo soy el que abro, y cuando yo abro, nadie cierra. Alabado sea Dios en esta hora. Y ahí se le formó a Satanás un lío, hermano, que lleva 2000 años que no sabe qué hacer. Dando golpes a ciegas, tirando a ciegas. ¿Sabe usted por qué? Porque desde la cruz para acá, mi Cristo lo único que hace es conquistando corazones, conquistando hombres, conquistando mujeres que antes estaban en las garras del diablo, como estas muchachas que están ahí con las cuales trabaja nuestra hermana. Alabado sea el Señor. Algunas de ellas metiéndose droga, otras metidas en la prostitución, y el diablo reinando en el corazón de ellas. Y un día se les apareció Cristo en el camino, y fuera la droga, y fuera la prostitución. Es Cristo conquistando. Alabado sea Dios en esta hora. Como los varones que tiene mi hermano Sergio, ahí en el programa de rehabilitación, aleluya, que antes andaban arrastrados, antes andaban destruidos, antes el diablo los gobernaba y eran carne para el infierno, y hoy son carne para el cielo, almas salvadas, lavadas en la sangre del Cordero. Es Cristo conquistando, mi Cristo está conquistando. Y la Biblia dice, en los versículos leídos en el día de hoy, dice, porque Él, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre de ellos en la cruz. Él fue el conquistador. ¿Qué es César, ni Carlos Magno, ni Nabucodonosor? Cristo es Cristo. Cristo es. Ese es el que conquista. La voz de Dios que está. Y dice, despojando a los principados y a las potestades. ¿Por qué? Porque los principados y las potestades eran los dueños. Y él vino y se metió por el medio y los despojó, les quitó, les arrancó de la mano lo que él tenía. Óigame bien todo el que está aquí en esta noche y que le sirve al Señor. Antes, su dueño, el dueño de todos los que están aquí en el altar, y el que era dueño mío también antes,
nuestro dueño era el diablo. Eran las potestades las que nos dominaban y nos controlaban, y eran las que tenían posesión de nuestra alma. Pero la Biblia dice que Cristo nos compró, ay Jehová, a precio de sangre. Y comprar es una acción posesiva. O sea, el que compra se adueña de lo que compró. Y si la Biblia dice que él compró, le tiene que haber comprado a quien era el dueño. A su nombre. Otro era el dueño, otro el que gobernaba, otro el que controlaba. Y un Dios en los cielos que por creación era el dueño de aquello que estaba allí, pero que a otro se lo había quitado de la mano, y Cristo dijo: yo los compro. El precio que hay que pagar es alto, yo lo pago. Es precio de sangre, yo lo derramo. Es precio de muerte, pues yo muero. Ay, Sama. Tienes que dejar todo lo que hay aquí, pues yo lo dejo. Y tienes que habitar en un cuerpo igual que el de ellos, pues habito en un cuerpo igual que el de ellos, pero me voy para allá abajo a darle por la cabeza al diablo. Alabados a Dios en esta hora. Ay, papá. Ay, Jehová del cielo. Aleluya. Y la Biblia dice que nos compró a precio de sangre. Y el diablo dijo: ese es mío. Y él se le apareció y le dijo: era tú. Pero ahora, ¡fua!, se lo quitó, es mío. Y el diablo lo miró, y Cristo lo miró, y el diablo le dijo: mejor me voy, porque este es más grande que yo. Y yo andaba un día arrastrado por las calles de mi pueblo y perdido y corrompido. Y el Señor me miró y vio como el diablo me controlaba. Y un día se me metió allá en el cuarto y me agarró y me salvó. Y el diablo vino y lo miró. Y el diablo dijo: eso es mío. Y Cristo le dijo: era tuyo. Yo pagué el precio y ahora es mío. Se acabó. Arnaldo Torres, Satanás, se acabó para ti. Arnaldo Torres es mío ahora. Yo pagué el precio por él. Yo derramé la sangre por él. Lo perdiste, Satán, porque yo ando conquistando. Alabados a Dios en esta hora. A su nombre. Y óigame, el que conquistó nos convierte a nosotros en un reino de conquistadores. Porque de la misma forma que Satanás tiembla ante la presencia de Cristo, tiembla también Satanás ante la presencia de una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. Y tiembla Satanás ante la presencia de hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Y tiembla Satanás ante la presencia de jóvenes y jovencitas que estén llenos también del Espíritu Santo. La iglesia de Cristo es una iglesia que Dios la ha convertido en una iglesia conquistadora, con el mismo poder, con la misma autoridad, con el mismo fuego y con la unción del Espíritu Santo en ella. Alabados a Dios en esta hora. Por eso Pedro, después que lo bautizaron con el Espíritu Santo, ya se le acabó el jueguito al diablo con Pedro. Antes del Espíritu Santo jugó con él, lo llevó a negar a Jesús y se le rió en la cara, pero después vino el Espíritu Santo y lo bautizó. Y Pedrito se puso de pie y dijo: ahora me toca a mí. Y predicó el primer mensaje y convirtieron 3,000. Dijo: coge esa, diablo, lo que te mando la otra. Prepárate. Predicó el segundo, 5,000. Alaba. Pasó por la puerta de la Hermosa y vi un ciego allí y le dijo al ciego: mira, ven acá, yo de verdad que te voy a decir una cosa, yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. ¡Levántate! Se levantó. Coge esa, diablo.
Ama, llama, quima, que por aquí voy conquistando. Ese era Pedro ahora. Pedro lleno del Espíritu Santo conquistando. Oh, gloria a Dios en el día de hoy. Y por allá se lo llevaron y lo metieron allá preso y lo trajeron delante de aquellos hombres y le dijeron, mira, te vamos a decir una cosa. Ellos creían que estaban tratando con el mismo miedoso de la otra vez. Te vamos a decir una cosa. Si tú sigues predicando en ese nombre, te vamos a matar a ti también. Y él los miró a ellos y le dijo, cállense la boca, que a mí me conviene servirle primero a Dios antes que a los hombres. Alabado sea Dios en esta hora. Ya no había miedo en el corazón de Pedro, porque Pedro, lleno del Espíritu Santo, no era miedoso, era uno que ahora estaba conquistando. Oh, gloria a Dios en esta hora. ¿Cuántos están conquistando en esta noche? Dele la mano que está a su lado y dígale, yo también estoy conquistando. Así que, compañeros en el ministerio que están aquí en este altar en esta noche conmigo, no se rindan, no se desanimen. Yo sé que las luchas son grandes, sé que las batallas son enormes, sé que a veces a uno le da el deseo de correr, pero métase en la cabeza, compañero, que usted es un conquistador en el nombre de Jesucristo, que el diablo está caído ya y que Cristo le puso la pie en la cabeza y que de ahí el diablo no se puede zafar, y que aunque hayan batallas y aunque hayan luchas y aunque hayan conflictos y aunque hayan problemas, la victoria es suya, porque Cristo compró esa victoria a precio de sangre. Alabado sea Dios en esta hora. ¡Aleluya! Y por eso es que yo me gozo cuando el hermano dice, me voy para México. El diablo dice, no lo puedo creer. El diablo dice, pero ¿y de qué material está hecho ese? Que dice que va para México de nuevo. Y nosotros le decimos, diablo, es que ahora ese va conquistando. Alabado sea Dios en esta hora. Y aquí nuestro hermano vino desde Guatemala para acá. Gloria al Señor. Y viene aquí a gozarse en la convención. Y la esposa de él viene de Guatemala para acá y detienen a la esposa de él allá en aduana. Y todavía está allí, ¿verdad? Todavía no la han soltado. Aunque estamos orando para que la situación se resuelva y pronto se va a resolver. Pero mientras él está aquí, que usted le ve el rostro de él entristecido. Porque mientras él está aquí, su esposa está presa en aduana. Porque se la detuvieron cuando ella iba a entrar aquí en este país. Y el hombre tal vez tendrá en su corazón el deseo de estar allá dando los pasos y haciendo lo que pueda hacer por su esposa, mas sin embargo le dio el primado a Dios al quedarse aquí. Y yo quiero que usted entienda, varón, que lo que usted ha hecho, Dios se lo toma en cuenta. O yo, alabado a Dios en esta hora. Y que usted no será avergonzado. Usted saldrá victorioso de esa prueba. Sea bendito el Señor para siempre. Y cuando usted vaya para Guatemala, dígale al diablo, diablo, en Guatemala me la vas a pagar toda. En Guatemala te voy a dar por la cabeza como nunca te he dado. En Guatemala voy a ganar almas como nunca las he ganado. Diablo, esta me la voy a cobrar. Dígaselo. Abasaca, rabasaja. Unción de Dios, unción de Dios, unción de Dios. Fuego, 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 fuego para darle por la cabeza al diablo en Guatemala. Abasaja, eso es, eso es. Eso es, eso es, eso es, eso es, eso es. ¡Oh! Mi alma alaba a Dios, alaba. Ponte de pie alabando a Dios en esta hora. Alábalo, 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 alábalo. Conquistando. Conquistando, conquistando, alaba. Dale libertad al Espíritu Santo. ¿Y dónde tú estás?